Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es otro capítulo más de El caso de la chica vacilante y ya llegando casi al final. Tenemos un montón de misterios y un montón de piezas de este rompecabezas, así que vamos a ver qué logra Perry sacar de todo esto al final. Estamos a pocas horas, pocos momentos del juicio, así que bueno, ya veremos cómo se resuelve todo esto. Atentos. Capítulo 14. Nada más iniciarse la sesión el lunes por la mañana a las 10, pudo observarse que los acontecimientos de aquel fin de semana habían producido algunos efectos sobre los presentes. Bien se veía por la severa expresión de los rostros de los jurados que muchos de ellos estaban al tanto de las informaciones publicadas por los periódicos sobre la información de Albert Brogan como asesino de Daphne Howell. Nada tenía de particular que los enterados hubiesen puesto a los otros al tanto de los hechos a su vez. No se podía pensar en una actitud tolerante o dispuesta a la comprensión. Aquellos jurados habían cambiado de faz. Sus caras correspondían más bien a unos ejecutores. Mason se puso en pie. La atención de la sala se concentró en su persona. «Quiero declarar algo, señoría», hallándose ausente el jurado. El juez Egan frunció el ceño, vacilando claramente. «Muy bien. A los jurados se les invita a permanecer ausentes de la sala mientras la defensa formula su moción. Esta moción se enfocará sobre una cuestión legal que nada tiene que ver con la deliberación del jurado. Los miembros de este serán llamados en su momento por el ujier. Se les recuerda de nuevo la prohibición de hablar entre ellos del caso. No podrán permitir tampoco que otra persona se ocupe del mismo en su presencia». El juez Egan hizo un gesto de asentimiento. Los jurados desfilaron, saliendo de la sala. Cuando hubo desaparecido el último, Mason dijo: «Con la venia de la sala se halla completamente impuesta de aquello en que usted piensa, señor Mason», declaró el juez Egan. «Presente su moción con la mayor brevedad posible». «He de llamar la atención de su señoría», manifestó Mason, «sobre las informaciones aparecidas en la prensa local, especificando que el acusado de este caso ha sido identificado como el asesino de Daphne Howell». «¿Y qué tiene usted que decir acerca de ello?», preguntó el juez Egan fríamente. «Con esos artículos se tiende a predisponer a los miembros del jurado en contra del acusado de este caso». «¿Y cómo puede usted saber eso?». «El razonamiento es lógico, señoría». «Lo sería si usted pudiera probar que los jurados han leído esos artículos». «Es algo que no se puede hacer sin preguntarles, y preguntándoles se atraería su atención sobre esas informaciones, realzándose su importancia. Ello no conviene, desde luego, en modo alguno a mi defendido». «Perfectamente. ¿Qué es lo que propone?». «Propongo que este jurado sea disuelto, nombrándose otro para que se pronuncie sobre el acusado. Este jurado, dadas las circunstancias, tendría que permanecer completamente aislado durante la vista de la causa». Harry Fringe, el delegado del fiscal del distrito, se puso en pie de un salto. «Un momento, señoría». El juez Egan le hizo una seña para que guardara silencio, preguntando a Mason: «¿Usted tiene alguna prueba de que haya habido miembros del jurado que leyeron esas informaciones a que se ha referido?» «No dispongo de pruebas, señoría, pero lo cierto es que los artículos a que he aludido han tenido una gran difusión. Tengo la impresión de que si los miembros del jurado fuesen interrogados sobre el particular, 9 de ellos, por lo menos, responderían que los conocían. No queremos tal interrogatorio, pero aventuro muy convencido esta afirmación». «A los jurados se les advirtió que no deberían leer noticias que guardaran relación con el presente caso», subrayó el juez Egan. «Y naturalmente no pudieron adivinar las cosas. Tendrían que leer los artículos para decidir luego si tenían o no que ver con el caso». «No necesariamente», repuso el juez Egan. «No puedo actuar sobre la suposición de que los jurados no prestaron atención a la advertencia». «¿Se me permite hablar?», inquirió Harry Fringe.
Ahora no, contestó el juez Egan. Queda desestimada la moción. Bueno, ¿quería usted decir algo, señor delegado del fiscal del distrito? Fritsch respondió sonriendo. En estas circunstancias, ya no. Muy bien, replicó el juez Egan. Ahora, esta sala tiene que decirle algo a usted, señor delegado del fiscal del distrito. No sé cómo estas informaciones de que hemos hablado han ido a parar a las columnas de los periódicos, pero estoy convencido de que no hubiese ocurrido nada de eso de haber tomado su oficina las precauciones debidas. Opino que se ha dado esta publicidad prematuramente. Se ha procedido imprudentemente. No pienso que haya sido deliberado. Se da ahora una circunstancia en este caso que quizás sea objeto de estudio por parte del Tribunal de Apelación. Nada justifica la no retención de esa historia hasta que el caso hubiera llegado a su fin. Pero, señoría, protestó Harry Fritsch, nosotros no podemos controlar las noticias. Los reporteros tienen sus procedimientos propios para hacerse de ellas. Sí, a base de las confidencias, en su mayoría de los agentes, le interrumpió el juez Egan. Bien, queda denegada la moción. Que entre el jurado. El juez Egan miró con ojos centelleantes a Fritsch y a Mason, alternativamente. Después abatió su mazo, dando a entender que aquella cuestión quedaba saldada. Los miembros del jurado volvieron a ocupar sus asientos respectivos. El abogado defensor tiene la palabra, dijo el juez secamente. Mason se puso en pie. Con la venia de la sala, la defensa desea estar absolutamente segura de que los testigos saben que se hallan sometidos a las normas legales y que no se permite la presencia en este lugar de ninguna persona que haya de actuar como tal. Fritsch inquirió afablemente. ¿Qué hay sobre los testigos que ya han declarado, señor Mason? Si está usted totalmente seguro de que esos testigos no subirán de nuevo al estrado, en ninguna circunstancia, nada tengo que objetar. Pero si los testigos permanecen en la sala, no quiero que sean llamados de nuevo. Fritsch encogió de hombros. Habitualmente se estipula que después de prestar declaración el testigo puede quedarse. No se ha estipulado nada semejante en esta ocasión, repuso Mason. Deseo que los testigos se sometan a la norma legal. Muy bien, dijo el juez Egan. Todas las personas que han de actuar como testigos han de abandonar la sala. La señora Lavina ocupa el estrado al final de la sesión del viernes. Con la venia de la sala, medió Harry Fritsch, durante el interrogatorio de la señora Lavina surgió un punto que a mi juicio puede resultar confuso para el jurado e incluso para la defensa. Quisiera aclarar el mismo antes de seguir adelante. Pido permiso, por tanto, para hacer subir de nuevo al estrado a los testigos de Rodney Archer. Me propongo hacerle unas preguntas, simplemente con el fin citado, y solicito la indulgencia de la defensa. Estimo que esta cuestión facilitará la solución del caso y supondrá una considerable ayuda para el jurado. Fritsch hizo una pequeña reverencia dirigida a los miembros de aquel. El juez Egan miró a Perry Mason. Creo que, consideradas ciertas circunstancias, he de guiarme por la actitud del señor Mason en este asunto. La defensa no tiene ningún reparo de formular. Nosotros deseamos también que los hechos sean aclarados de la manera más rápida y efectiva posible. Muy bien, determinó el juez Egan. El señor Archer volverá al estrado de los testigos y usted, señora Lavina, habrá de tener presente que se halla afectada como testigo por la norma legal. No podrá oír el testimonio del señor Archer. Tendrá que retirarse a la habitación de los testigos hasta que se la llame. Desde luego, señoría, contestó Marta Lavina. Salió de la sala consciente de que se habían concentrado en ella todas las miradas masculinas. Unos momentos después entraba allí Rodney Archer, disimulando a duras penas su irritación. Fritsch le dijo, una vez estuvo sentado en el estrado de los testigos. Señor Archer, voy a hacerle unas preguntas en relación con las circunstancias en que se produjo el atraco. Bien, señor. ¿Puede usted explicar con exactitud para los jurados qué estaba haciendo en el momento de ser abierta la portezuela de su automóvil cuando el hombre le apuntó con su arma? Sí, señor. Haga usted el favor de explicar a la sala y al jurado qué estaba usted haciendo en aquellos instantes. Acababa de encender un cigarrillo, repuso Archer. Mejor dicho, procedía a encender mi cigarrillo. Acababa de oprimir el encendedor eléctrico del salpicadero y tan pronto lo cogí y levanté el mismo hasta el cigarrillo.
Fue en este momento cuando el acusado abrió la portezuela, ordenándome arriba las manos. Las levanté y el encendedor se me cayó. ¿Qué fue entonces de él? No sé. Presumo que dio contra el asiento y que hizo un orificio en la tapicería, el cual es visible en la fotografía del coche. Se está usted refiriendo ahora a la prueba número 5, dijo Fritsch, mostrando una fotografía que entregó el testigo. Sí, señor. ¿Pudo luego dar con el encendedor para ponerlo de nuevo en su sitio, en el salpicadero? Sí, señor. Localicé el encendedor sobre el piso del coche poco antes de que se presentara la policía. Lo cogí colocándolo en su sitio en el salpicadero. Gracias. Fritz se dirigió a continuación al juez Egan. Quería puntualizar este detalle para evitar cualquier falsa interpretación. Usted se reservará en lo sucesivo sus comentarios sobre el testimonio del declarante, hasta que llegue el momento de discutir el caso, repuso el juez Egan, francamente enfadado ante la maniobra que había servido para rescatar a Martha Lavina de la situación en la que colocara el interrogatorio de Mason en la tarde del viernes. Archer se puso en pie para abandonar el estrado. Un momento, dijo Mason. Deseo hacerle unas preguntas. Por supuesto, repuso Fritsch, como si se hubiese mostrado afablemente dispuesto para todo género de concesiones. Mason contestó sarcásticamente. Muchas gracias por permitirme que interrogue a un testigo. Fritsch se sonrojó ante la respuesta, y el juez Egan medió en el diálogo. La defensa habrá de abstenerse de formular comentarios de índole personal. Pero a juzgar por el tono de sus palabras, pensaba que Fritsch se había merecido la respuesta. Mason se enfrentó a Archer. ¿Habló usted con alguien del caso durante el fin de semana?, inquirió el abogado. Vióse a las claras que aquella pregunta había sido prevista, siendo ensayada cuidadosamente la respuesta. El señor Fritsch me pidió que le refiriera todo lo que había ocurrido durante el atraco, y yo accedí a sus deseos. ¿Cómo fue que usted no nos hablara de esto cuando subió al estrado de los testigos en la mañana del viernes?, inquirió Mason. Nadie me preguntó. Tal vez pueda refrescarle la memoria. ¿No es cierto que el señor Fritsch le pidió que describiera lo sucedido cuando detuvo su coche en el cruce? Sí, señor. ¿Y no procedió usted luego a describir? Un momento, señoría, dijo Fritsch, poniéndose de un salto de pie. Me opongo a cualquier intento de acusar al testigo mediante este tipo de interrogatorio. Si el señor Mason desea acusar al testigo atrayendo su atención sobre los textos que han quedado registrados oficialmente, él debe mostrar los mismos, aportando un testimonio concreto, facilitando al testigo la oportunidad de explicarlo. Fritsch siguió de pie, cortésmente, aguardando la decisión del juez. Mason sonrió afablemente antes de decir: y solo para demostrar que he previsto esta situación, revelaré que tengo en uno de mis bolsillos la pregunta y la respuesta transcripta oficialmente. Señoría, me opongo a la insinuación de la defensa en lo tocante a que él previó que esta situación se produciría, dijo Fritsch. La acusación habrá de abstener de formular comentarios hasta el momento en que el caso sea discutido ante el jurado, contestó el juez Egan. Formule su pregunta, señor Mason. En la mañana del viernes, señor Archer, le pidieron que describiera cuanto hizo al aproximarse al cruce. El interrogatorio se desarrolló así. Respuesta. Aminoré la velocidad pensando en el cruce y me detuve. Estaba hablando con mi acompañante, sentada a mi derecha. Por un momento dejé de ver la portezuela de la izquierda. Había fijado la vista en la luz roja del semáforo, esperando que se encendiese la verde. En aquel instante, la portezuela de la izquierda se abrió violentamente. Volví la cabeza para ver qué había ocurrido y me encontré con un arma a la altura de mi rostro, que sostenía el acusado. Este me ordenó que levantara las manos y yo obedecí inmediatamente. Él, sin pérdida de tiempo, introdujo una mano en uno de los bolsillos interiores de mi americana, sacando mi cartera. Me arrancó el alfiler de corbata y alargó un brazo para apoderarse del bolso de mi acompañante, a mi derecha. Después retrocedió, cerrando la portezuela del automóvil de una patada. Procedió con tal rapidez que yo apenas pude darme cuenta sobre la marcha de lo que había ocurrido. Pregunta. ¿Qué pasó luego? Respuesta.
Vi que el acusado corría al cruzar la calzada, dirigiéndose hacia un coche que se hallaba aparcado junto a la acera. Ese coche apuntaba en una dirección opuesta. Tenía las luces encendidas. Al parecer, había sido dejado el motor en marcha, puesto que el acusado se instaló tras el volante, cerró la portezuela y casi inmediatamente salió disparado a gran velocidad. Pregunta: ¿tuvo usted ocasión de apreciar alguna peculiaridad del automóvil utilizado por el acusado? Respuesta: sí, era un Chevrolet de los últimos modelos, más bien, de un tono claro quizá. Presentaba un abollado en el guardabarros delantero de la derecha. Mason apartó la vista del papel. ¿Es cierto que le hicieron esas preguntas? ¿Fueron esas sus respuestas?, inquirió. Sí. ¿Por qué no nos habló usted entonces de la operación del encendido del cigarrillo? Me limitaré a repetir que nadie me lo pidió. ¿No le pidieron que explicase todo lo que ocurrió al acercarse usted al cruce? Sí, señor. ¿Y entendió usted la pregunta? Entendí la pregunta en el sentido de que se deseaba una declaración mía sobre lo sucedido en relación con el atraco. No pensé que fuese necesario declarar lo que había hecho con mis manos, describir cada uno de mis movimientos, todo lo que hice. Por ejemplo, cuando detuve el coche, coloqué mi pie en el freno y lo mantuve allí, esperando el momento en que cambiara la luz del semáforo. Mi coche tiene un automático que me libera de la tarea del cambio de velocidades. Dejé de mencionar que había colocado mi pie sobre el freno. Supuse que este era un detalle sin importancia, exactamente igual que me imaginé que lo del cigarrillo carecía de importancia. Archer se expresaba con tanto aplomo, con tanta seguridad, que se veía bien a las claras que había estado ensayando cuidadosamente su actuación en aquel instante. Ahora, dijo Mason, voy a referirme a la prueba número 5, la fotografía que usted ha identificado. Sí, señor. Se advierte un orificio en la tapicería. Sí, señor. ¿Sabe usted cuándo fue tomada esa fotografía? No lo sé, señor. Fue tomada por la policía, pero no sé cuándo. ¿Entregó usted el automóvil a la policía? ¿Lo puso a su disposición? Sí, señor. Indicaron la posibilidad de hallar las huellas dactilares del atracador en el vehículo, en la portezuela, naturalmente. ¿Cuándo entregó usted el coche a la policía? En la mañana del día siguiente al del atraco. ¿Cuándo se lo devolvieron? A la noche siguiente. ¿Y está usted seguro de que el quemado de la tapicería existía ya cuando entregó el automóvil a la policía? Sí, señor. ¿Usted sabe en qué momento se produjo el quemado en la tapicería del coche? En el momento del atraco. ¿Y no antes? Ciertamente que no. ¿Está usted seguro de eso? Completamente seguro. Cuando sacó su pitillera, ¿se la ofreció a su acompañante? ¿Se refiere a la señora Lavina? Me refiero a su acompañante. Era la señora Lavina. ¿Le ofreció usted un cigarrillo? No, no me acuerdo. Hubiera sido lo natural, ¿no? Sí, claro. ¿Fuma ella? Oh, sí. Así pues, usted se acuerda de haberle ofrecido un cigarrillo, ¿eh? Sí. ¿Y ella lo aceptó? Sí. Pues entonces, dijo Mason extendiendo un dedo acusador, usted está equivocado en lo tocante al encendedor. Lo habría acercado al cigarrillo de ella en primer lugar. No, sí, pensándolo bien, me he equivocado. No le ofrecí ningún cigarrillo. Había hecho eso antes esa misma noche, rechazándomelo. Yo fumo siempre Chesterfield. Ella prefiere el Lucky. La señora Lavina llevaba una supitillera. Fumó de sus cigarrillos. Pero usted siempre le dio lumbre. No, su pitillera llevaba incorporado un encendedor. Es la pitillera que usa siempre. ¿Advirtió usted la existencia de esa pitillera o le habían hablado de ella? La advertí yo. ¿Aquella noche? Sí. ¿Cuántas veces la vio? Varias veces. ¿Media docena? Por lo menos, sí. ¿Una docena de veces? Probablemente. No conté los cigarrillos que encendió. En aquellos momentos, yo no pensaba que me hiciera caer en la cuenta de las veces que sacó su pitillera para extraer de la misma un cigarrillo. Media docena de veces, por lo menos. Así lo creo, sí. Usted ha declarado que notó todos los detalles del rostro del acusado. Sí, todos los detalles. Ciertamente, tenía la vista fija en su cara.
¿En la cara exclusivamente? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo que duró la escena del atraco, señor Mason, el cual, según su declaración, fue algo muy rápido. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo duró la escena del atraco? Fue cuestión de segundos. 30 segundos. No, no tanto tiempo. 20 segundos. No, muy pocos segundos. ¿Cuántos? Yo diría que 5 o 10 segundos. ¿No más de 10 segundos? No. Y estuvo durante todo ese tiempo con la vista fija en el rostro del acusado. Sí, señor. Por esa razón no me di cuenta de lo que pasó con el encendedor. No me di cuenta de que había causado un quemado en la tapicería del coche. Es cierto que el acusado extendió una mano, sacando de uno de los bolsillos interiores de su americana la cartera. Sí, señor. Y se guardó aquella en su bolsillo. Sí, señor. Le arrancó luego el alfiler de corbata. Sí, señor. Se apoderó después del bolso de su acompañante. Del bolso de la señora Lavina, sí. Exactamente, veamos ahora. ¿Llevaba usted su cartera en el bolsillo interior derecho de su americana? Sí, señor. ¿Llevaba la americana abierta? No, señor, abotonada. Habitualmente la llevo siempre así. En consecuencia, para llegar a la cartera, el acusado tuvo que introducir la mano por la abertura superior, ¿no es cierto? Sí, señor. Y con objeto de llevar a cabo tal operación, el acusado tuvo que echarse hacia adelante, de manera que su cabeza quedó a la altura de sus mandíbulas. Efectivamente, señor, es lo que hizo. ¿Cuál de sus manos sostenía el arma? ¿La mano izquierda? ¿La derecha? Déjeme pensar, la derecha. En consecuencia, mientras el cañón del arma era apoyado en el costado izquierdo de usted, su mano, también izquierda, se desplazó por el interior de la americana en busca de la cartera. Sí, señor. ¿Y en qué momento realizó esa acción de apoderarse de la cartera? Tan pronto abrió la portezuela del automóvil. ¿Antes de decir arriba las manos? No, en el momento en que dijo eso. ¿Levantó usted las manos inmediatamente, nada más dar él la orden? Sí. ¿Y el acusado buscó su cartera tan pronto usted levantó las manos? Yo creo que antes incluso. ¿Levantó usted las manos con rapidez? Sí, señor. ¿Con qué rapidez? Inmediatamente. ¿Puede usted mostrar al jurado la rapidez con que es capaz de levantar las manos? El testigo levantó las manos con considerable presteza. Bien, dijo Mason. Mientras el acusado sacaba la cartera de su bolsillo, hemos quedado que, valiéndose de su mano izquierda, todo lo que pudo ver de él fue la parte superior de su cabeza. Sus cabellos rozaban su mentón. Tenía que adoptar esa posición para hacer lo que usted sostiene que hizo. Pues sí, señor, es cierto. Y al quitarle el alfiler de corbata, seguía con el arma en la mano derecha. Sí, señor. Y cogió ese alfiler con la izquierda. Sí, señor. Dio un terrible tirón, desgarrando levemente el tejido de la corbata. Una corbata de $25 pintada a mano. Una verdadera creación. Y mientras se extendía para llegar al bolso de la mujer, situada a su derecha... La señora Lavina, interrumpió el testigo. Exactamente, repuso Mason secamente. Mientras él se extendía para alcanzar el bolso de la señora Lavina, todo lo que usted pudo ver fue la parte posterior de su cabeza. Se había estirado por encima de sus piernas, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tardó él en apoderarse del bolso, en abalanzarse sobre usted y conseguir aquel? Oh, no creo que tardara más de 2 segundos. ¿Está seguro de eso? Bueno, 3 segundos quizá. Consideremos 4 segundos. De 2 a 4 segundos, señor Mason. Bueno, su alfiler se hallaría sujeto a la corbata por algún dispositivo para evitar su pérdida, ¿no? Sí, señor. Y el acusado no hizo más que de cogerlo y tirar de él, ¿verdad? Sí, señor. Se desprendió fácil. Tenía que ser así por su forma de cogerlo. Dio un fuerte tirón. ¿Qué tiempo le llevó eso? Diría que el mismo, de 2 a 4 segundos. Perfectamente. El acusado inicia el movimiento que había de permitirle hacerse con la cartera. ¿Qué tiempo le lleva eso? Yo diría que el mismo, de 2 a 4 segundos.
Luego el acusado retrocedió, cerrando la portezuela de un fuerte golpe. Sí, señor. Empuñando todavía el arma. Sí, señor. Con la derecha. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tardó la portezuela en cerrarse? No más de 2 segundos. Diré que de 1 a 2 segundos. Entonces, usted no se pasó todo el tiempo que duró el atraco con la vista fija en la cara del acusado, ¿verdad? Pues, bueno, pues no estuve siempre mirándolo. Usted solo podía ver la cara posterior de la cabeza al estirarse por encima de sus piernas para hacerse con el bolso. Solamente pudo ver la parte posterior de su cabeza al coger su cartera. Esto es también lo que ocurrió cuando se apoderó del alfiler de la corbata. Y usted no pudo ver su rostro cuando retrocedió para cerrar de un fuerte golpe la portezuela, valiéndose de su mano izquierda. Tampoco pudo contemplar su rostro después de haberle oído ordenar arriba las manos, porque usted declaró estar mirando entonces la lámpara del semáforo. El testigo se agitó en su asiento, molesto. Así que vio brevísimamente el rostro del acusado. Yo diría que fue cosa de 1 segundo. Es lo más probable. Yo no he dicho eso. Calcule usted el tiempo por sí mismo, dijo Mason. Necesitó de 2 a 4 segundos para cada una de las operaciones que ha descrito. Usted ha declarado que toda la escena del atraco no duró quizá más de 10 segundos, que pudo haber sido completamente en 5, que ni siquiera hubo tiempo para que la señal del semáforo cambiara mientras se desarrollaba. Ahora, señor Archer, vuélvase hacia el jurado y explique a sus miembros qué tiempo, en términos de segundos, estuvo estudiando cada detalle del rostro del acusado. Bueno, Hubo una pausa. Siga, dijo Mason. No puedo contestar esa pregunta. No mucho más de 1 segundo, ¿eh? Bueno, Sucedió todo con tanta rapidez, señor Mason, que es difícil de determinar. Exactamente, corroboró Mason. Usted tuvo una visión fugitiva y borrosa de la faz del hombre que le apuntaba con su arma. Después se convenció a sí mismo de que el atacante fue el acusado. Eso no es verdad, en absoluto. Yo reconocí al acusado. Bien, volvamos ahora a la noche del suceso. Usted tenía en la mano el encendedor. Sí, señor. ¿Lo acercó al cigarrillo? Sí, señor. Estaba vigilando la señal de tráfico y guiando al mismo tiempo el encendedor hacia la punta del cigarrillo. Sí, creo que sí. Perfectamente. Entonces, ¿dónde se había fijado su vista? ¿En la luz roja de la señal? ¿En el encendedor? En ambas cosas, principalmente en la señal de tráfico. ¿Era una luz roja brillante? Sí, señor. ¿Y usted miraba también el encendedor que tenía en la mano? Sí, señor. Y directamente, bajo la señal de tráfico, había un anuncio luminoso de neón, correspondiente al establecimiento del otro lado de la calle, ¿no? Creo que... sí, señor. En consecuencia, sus ojos se hallaban habituados a una luz bastante brillante. Supongo que es así. Y se hallaba el acusado plantado en la calle, donde había una relativa oscuridad. Pues, sí, señor. Y usted lo vio durante no más de 1 segundo. Es el único momento en que contempló su faz. Bien, sí. Usted vio su rostro durante un fugitivo segundo, dijo Mason, subrayando sus palabras con repetidos movimientos de sus dedos índices, hallándose esa faz en la oscuridad y después de que sus ojos se hallasen un tanto deslumbrados por el brillante rótulo de neón. La luz roja de una señal de tráfico, la del encendedor. Archer se encogió de hombros. Supongo que fue así, tal como usted dice. No suponga nada y no me haga testificar por usted, dijo Mason. ¿Es eso un hecho o no lo es? Muy bien, es un hecho. ¿Afirma usted que el coche del acusado presentaba un abollado en el guardabarros derecho? Sí, señor. ¿Estaba usted orientado hacia el sur? Sí, señor. ¿Y estaba el coche del acusado orientado hacia el norte? Sí, señor. ¿Estaba estacionado al otro lado de la calle? Sí, señor. ¿En la acera opuesta? Sí, señor. ¿Y pudo usted ver el guardabarros abollado de la derecha a pesar del capó del coche? No, señor. Vi ese guardabarros cuando el acusado saltó a su coche, alejándose de la acera. Al volver su automóvil, giró claramente hacia la izquierda.
Yo intentaba localizar alguna señal distintiva en el vehículo y vi el guardabarros abollado. Fue un momento, pero bastó. Lo vi, sí. ¿Ha vuelto a ver el coche después? Sí, señor. Lo vi en la jefatura de policía, ayer. ¿Y lo identificó? Sí, señor. Era el mismo automóvil. Sin embargo, usted no reveló a la policía la existencia de ese guardabarros abollado la noche del atraco. No, señor. Aquella noche no. Me encontraba muy nervioso. Creo que lo mencioné al día siguiente, sin embargo. Eso es todo, dijo Mason. Harry Frisch declaró lentamente. He de hacerle una sola pregunta, señor Archer. Con independencia de los segundos que durara eso, según deduzco de su testimonio, usted dio al acusado el tiempo insuficiente para reconocerle. ¿Es así? Un momento, meditó Mason. Me opongo a esa pregunta, señoría. Lleva en sí una determinada intención. Es sugerente. Se admite la protesta. Frisch sonrió. ¿Quién era el hombre que les atracó? El acusado. Eso es todo, dijo Fritz. El juez Egan frunció el ceño, mirando a Fritz. La intención, en una pregunta de tipo sugerente, advirtió, se evidencia al ser formulada la misma. Creo que el señor delegado del fiscal del distrito habrá comprendido eso tan bien como yo. Le ruego a su señoría que me perdone, contestó Fritz. Intentaba tan solo abreviar. ¿Alguna pregunta más que formular? Preguntó el juez Egan a Mason. Ninguna, señoría. Archer abandonó el estrado. Bien, la señora Lavina estaba siendo interrogada el viernes, manifestó el juez Egan. Se requiere la presencia de la señora Lavina en la sala, con objeto de que suba al estrado de los testigos, para que prosiga su interrogatorio. Martha Lavina tornó a entrar en la sala, encaminándose al estrado. Al sentarse, obsequió con una sonrisa muy leve al juez, a los miembros del jurado y al público, si bien al repasar al auditorio su gesto se había reducido a una larga mirada. Mason se puso en pie después de echar su silla lentamente hacia atrás. Seguidamente se enfrentó con la testigo. «Puesto que es usted la última persona en subir al estrado», dijo, «¿habló con Rodney Archer?» «No he hablado con el señor Archer», repuso ella sonriendo. «Me consta que a los testigos no les está permitido discutir los términos de su testimonio y me he adherido rigurosamente al espíritu y a la letra de la advertencia de la sala». «Se habrá ocupado del caso, no obstante, con el señor Harry Frisch, ¿verdad?» «El señor Harry Frisch y yo nos ocupamos de ciertos aspectos de mis declaraciones». Le preguntó qué era lo que pensaba declarar. Me hizo varias preguntas, a las cuales contesté. Se refería a su testimonio. Estaban relacionadas con los acontecimientos del caso. «Señoría», manifestó Harry Frisch con natural afabilidad, «he de admitir que hablé con la testigo. No puedo leer en la mente de nadie. Es forzoso que me entere de las declaraciones que va a hacer un testigo para preparar mi labor». «El señor Mason está interrogando a la testigo», respondió el juez Egan. «¿Desea usted obtener algo?» «Ciertamente que no». «Pues siéntese». Frisch lentamente hizo lo que acababan de indicarle. Habló Mason. «Ahora me gustaría conocer unos cuantos detalles acerca del atraco, señora Lavina». «Sí, señor Mason». «¿Cuánto tiempo llevaba usted con el señor Archer aquella noche?» «Hora y media aproximadamente. Cené con el señor Archer». «¿Dónde?» «En The Golden Lion». «¿Qué cenaron ustedes? ¿Lo recuerda?» «Han transcurrido ya algún tiempo desde entonces, señor Mason, pero sí que lo recuerdo. Yo había elegido unos camarones fritos a la francesa. Recuerdo que el señor Archer y yo hablamos de este plato». «Y después de abandonar el restaurante, recorrieron un determinado trayecto, hasta el lugar en que tuvo efecto el atraco. ¿Se acuerda del itinerario seguido?» «Naturalmente. Bajamos por el Boulevard Harvey hasta Murray Road, desde donde pasamos al Boulevard Creswell y al punto que fue el escenario del atraco». «¿Podría usted describirme de nuevo el atraco?» «Señoría», me dio Fritz, «la pregunta relativa a ese hecho fueron formuladas ya, contándose con las correspondientes respuestas. Los interrogatorios no han de ser forzosamente interminables». Se desestima la protesta. Martha Lavina sonrió. Nos detuvimos ante una señal de tráfico. La luz roja se encendió cuando nos acercábamos al cruce. El señor Archer inició la operación de encender un cigarrillo. De repente se abrió la portezuela del lado izquierdo del coche. Vi entonces al acusado allí, empuñando un arma.
Ordenó al señor Archer que levantara las manos. ¿Estaba a punto de encender su cigarrillo el señor Archer en aquel momento?, preguntó Mason. En cuanto a eso, no estoy segura del todo, señor Mason. Me inclino a pensar que sí. He de admitir que me sentía muy nerviosa. ¿Qué hizo el acusado? Adelantó una mano, apoderándose de la cartera que el señor Archer llevaba en uno de los bolsillos interiores de su americana. Se apoderó de su alfiler de corbata y de mi bolso. Luego cerró la portezuela y echó a correr hacia su coche, desapareciendo. ¿Pudo usted ver bien el coche en cuestión? Sí, bastante bien, pero mi ayuda no puede servir de mucho a la hora de identificar un automóvil. Soy mujer, y las mujeres no solemos fijarnos en esas cosas. No entiendo de cuestiones mecánicas ni automovilísticas. ¿Qué llevaba usted en el bolso?, inquirió Mason. Unos $125 en efectivo. ¿Y qué más? Aparte del dinero, llevaba en el bolso lo que solemos llevar todas las mujeres: llaves, lápiz de labios, un portamonedas, una caja de polvos, una agenda y alguna que otra cosa en la que ahora no caigo. Usted ha identificado este bolso como el suyo, dijo Mason, mostrándole el que figuraba como prueba. Ciertamente. ¿El bolso que llevaba consigo aquella noche? Exactamente, señor Mason. ¿Cuándo volvió usted a ver el bolso después? Cuando la policía me lo enseñó. ¿Y cuándo fue eso? Después de haber identificado al acusado entre otros rostros. ¿Le enseñaron a usted este bolso, encontrándose el mismo en el estado actual? Sí. Observará que el bolso tiene una solapa que se pliega hacia abajo, por delante, la cual contiene un espejo, de manera que al abrir el bolso queda al descubierto aquel, para un retoque de urgencia. ¿Proyectó usted ese bolso? No, yo no lo proyecté. Fue fabricado de acuerdo con mis indicaciones. ¿Son todos sus bolsos por el estilo? Pues sí. ¿Cuántos tiene? Tengo varios de distintas formas. Hay uno de piel de ternera negro, otro rojo, de piel de cocodrilo, un tercero de cuero, brillante. ¿Son todos esos bolsos especialmente fabricados para usted? ¿Puede tener alguna influencia esto en lo demás? Yo intento simplemente ayudarle a fijar su identificación. Yo no creo que usted intente ayudarme en nada, señor Mason, dijo la mujer sonriendo fríamente. Lo que sí me imagino es que quiere confundirme. Intento llegar a los hechos, insistió Mason. Estoy absolutamente segura de que se trata de mi bolso, señor Mason. De ser necesario, puedo decirle dónde lo compré. Usted se quedó sin él cuando el atraco, y ya no volvió a verlo hasta que se lo mostró la policía, ¿verdad? Así es. ¿Recobró alguno de los objetos que contenía el bolso? No. El espejo de la solapa frontal es muy grueso, ¿eh? En efecto, soy un tanto supersticiosa. Todo el mundo dice que traen mala suerte los espejos rotos. Pedí por consiguiente a mi fabricante que en todos mis bolsos pusiera un espejo fuerte, grueso. Además, se hallan respaldados por una fina capa de acero. ¿Como el espejo de este bolso? Sí, lo mismo ocurre con el espejo del bolso que ahora llevo. ¿Contenía el bolso de la noche del atraco las mismas cosas que el que usted lleva ahora? En general, sí. Martha Lavina soltó el cierre del bolso abriendo este. Luego estudió su interior. Con toda naturalidad, a continuación lo cerró. ¿Usted fuma, señora Lavina? Sí. ¿Hay una marca particular de cigarrillos por la cual siente especial predilección? Prefiero el Lucky. ¿Usted sabe si el señor Archer fuma? Ciertamente. ¿Fuma el señor Archer? Sí. ¿Conoce usted la marca de cigarrillos por él preferida? Pues no tengo seguridad en cuanto a eso. Mason repuso. No deseo sacar ventaja susceptible de ser calificada de desleales, señora Lavina, pero he de comunicarle que habiendo hecho al señor Archer una pregunta similar, me respondió que a usted le gustaba el Lucky, pero que él prefería el Chesterfield. ¿Calificaría usted la declaración de correcta? No tengo seguridad en lo que se refiere a la marca de cigarrillos preferidas por el señor Archer. Si él dijo que se inclinaba por el Chesterfield, lo creo. ¿Quién mejor que el señor Archer puede saberlo? ¿Fumó usted en el transcurso de la noche en que estuvo con el señor Archer? Naturalmente. ¿Fumó usted un cigarrillo antes de la cena? Sí. ¿Y otro durante la cena? Sí. ¿Y otro después de la cena? Sí.
¿Estaba usted fumando en el momento de perpetrarse el atraco? Yo no puedo recordarlo. Me parece que no. Sin embargo, ¿había fumado usted después de la cena? Sí. ¿Hallándose dentro del automóvil? Creo que sí, sí. Y como usted prefiere el tabaco Lucky, utilizó sus cigarrillos exclusivamente, ¿no? En efecto. ¿Puedo verlos? Fritz terció en el interrogatorio. Señoría, en mi opinión se está ampliando exageradamente el campo de esta testificación. Es más, yo creo que se está perdiendo el hilo de este interrogatorio. ¿Se opone usted a la pregunta?, inquirió el juez Egan. Me opongo a ella basándome en que el interrogatorio no discurre por unos cauces lógicos, estimándolo incompetente, carente de importancia, no ajustado a la realidad. Creo, señoría, que dentro de unos momentos seré capaz de relacionar esta cuestión con otras cosas del caso, repuso Mason. Se desestima la objeción, declaró el juez Egan. ¿Lleva usted cigarrillos en su bolso ahora? Sí, por supuesto. ¿Puedo verlos? Ella vaciló un momento. Después, considerablemente irritada, abrió el bolso, escudriñando en el interior del mismo. Mason se acercó a la silla de la testigo. Esta bruscamente giró, dando la espalda al abogado. Un instante después, sacaba del bolso una pitillera de plata que entregó a su interrogador. Mason describió el objeto. Esta pitillera es de plata. Lleva un encendedor incorporado y contiene cigarrillos Lucky Strike. En la tapa de la pitillera se ven las iniciales ML, entrelazadas y encerradas en un óvalo. Mason mostró la pitillera a los miembros del jurado, procediendo luego a devolvérsela a su dueña. Hace ya tiempo, sin duda, que posee esta pitillera, ¿no es así? Está bastante usada, al parecer. He observado que parte de los trazos correspondientes a las iniciales se hayan borrados a causa del roce, seguramente. La poseo muchos años ya. Se trata de un objeto que tengo en mucha estima. Me la regaló un amigo. ¿La lleva consigo constantemente? Sí. ¿Puede usted explicar entonces al jurado, dijo Mason con toda naturalidad, cómo ha llegado esa misma pitillera hoy a su bolso, teniendo en cuenta que se hallaba en el que llevaba la noche del atraco, el cual le fue quitado, no habiendo recobrado nunca las cosas que contenía, según sus propias declaraciones? Y Mason se apartó de la testigo para dirigirse a la mesa de la defensa, sentándose. Martha Lavina, en el estrado, se quedó inmóvil, con la pitillera en la mano. Su rostro se encontraba intensamente pálido. Hubo una pausa que el propio Mason rompió. Bien, ¿puede usted contestar esa pregunta? La noche del atraco no llevaba conmigo la pitillera. Yo no he dicho que la llevara, señor Mason. Usted dijo que su bolso contenía objetos diversos, cigarrillos, y... Exactamente, repuso la mujer con aire de triunfo. No me había acordado de poner mi pitillera en el bolso. Me acuerdo de eso ahora. La eché de menos nada más abandonar mi apartamento. Entonces compré un paquete de cigarrillos Lucky Strike y una caja de cerillas. Llevaba ambas cosas en mi bolso aquella noche. El bolso no contenía en cambio mi pitillera. Así pues, ha incurrido en un error el señor Archer al declarar que había sacado cigarrillos de su pitillera de plata con el encendedor incorporado. La señora Lavina tenía en aquel momento el aire de un animal cogido en una trampa. ¿Incurrió en un error el señor Archer?, preguntó Mason. Señoría, me dio Fritz, me opongo a esa pregunta, que estimo argumentativa. Se admite la objeción, dijo el juez Egan. ¿Está usted completamente segura de que no llevaba consigo la pitillera aquella noche? Segura. Y también está segura de que tenía un paquete de cigarrillos Lucky Strike que no se encontraban en la pitillera. Y, asimismo, está segura de haber encendido esos cigarrillos con cerillas de papel procedentes de un estuche plegable. Hubo nuevamente una larga pausa. ¿Puede usted responder a esas preguntas?, insistió Mason. Sí, es que estoy intentando recordar determinados detalles. Hace unos minutos se ha mostrado usted muy insegura en su respuesta, señaló Mason. Es una causa de su vacilación, señora Lavina, la idea de que el señor Archer ha formulado declaraciones con respecto a esa pitillera del encendedor incorporado. No, repuso ella secamente. Usted ha declarado positivamente que se acordaba de haber adquirido un paquete de cigarrillos Lucky Strike, que encendió con cerillas de papel procedentes de un estuche plegable. ¿Es esta una interpretación correcta de sus palabras o no? Yo creo que sí, sí.
¿Lo sabe? Sí. ¿Está segura? Sí. ¿Completamente segura? Sí. ¿Tan segura como puede estarlo de cualquier otro testimonio apostado? Sí. ¿Tan segura como que fue el acusado quien perpetró el atraco? Sí. Así pues, si luego resulta que usted se haya confundida con respecto a la cuestión de los cigarrillos, cabría también la posibilidad de que se equivocase al proceder a la identificación del acusado, ¿no? Esa pregunta es de tipo argumentativo, objetó Fritz. Me limito a probar la efectividad de los recuerdos de la testigo. Ella nos puede facilitar la norma media que nos ayudará a determinar su precisión. Se desestima la objeción, indicó el juez. La testigo habrá de responder esa pregunta. Sí, contestó ella. Bueno, no existe la posibilidad de un error en esto, dijo Mason. De existir un testimonio por el que se afirmara que usted llevaba encima una pitillera de plata, ese testimonio sería erróneo. ¿No es así? Bueno, señor Mason, desde luego, usted estaba hablando de una pitillera determinada. Usted ha podido pensar así, pero ahora estoy hablando de una pitillera cualquiera. ¿Verdad que si en este caso se presentara cualquier testimonio por el cual se asegurara que usted era portadora aquella noche de cualquier pitillera de plata, el testimonio sería necesariamente erróneo? Yo estoy intentando reflexionar. ¿Se acuerda de haber comprado los cigarrillos Lucky Strike en un paquete? Sí, señor. ¿Habría dejado los cigarrillos en su paquete de haber tenido en el bolso otra pitillera de plata? A veces he pedido a una de las chicas una pitillera. ¿Por qué? Por si yo... Bien, no ha sido con frecuencia. Lo he hecho en una ocasión. ¿Ha pedido usted una pitillera prestada? O ocasionalmente. Deme el nombre de una de las chicas, como usted la llama, de la que recibió alguna vez prestada una pitillera. Inés Caylor. ¿Es Inés Caylor la joven que usted colocó por la época del atraco? Sí. ¿Y sigue trabajando para usted? Sí. ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Usted lo sabe? Sí que lo sé. ¿Dónde está? Se halla bajo la atención de un médico. La acosaron tanto con motivo de este asunto que... El juez Egan interrumpió a la testigo. Usted limítese a decir dónde se encuentra esa testigo. En una clínica particular. ¿Usted sabe si posee un apartamento en Las Vegas? Tengo entendido que pasa temporadas en Las Vegas. Pero ha sido continuamente empleada suya, ¿no? Sí y no. ¿Qué quiere dar a entender con eso? No siempre trabaja para mí todas las noches consecutivas. Desaparece cuando se le antoja. Mis chicas no trabajan, es decir, no tienen que hacer funcionar ningún reloj de control horario. Pueden irse de mi lado cuando les plazca, si lo desean. Y la señorita Caylor deseaba disfrutar de tiempo de sobra para poder permanecer en Las Vegas todos los días que quisiera. ¿Es así? Le gustaba el juego. No hay dos chicas que responden al apellido Caylor. ¿Trabajando para mí? ¿Trabajando para usted ahora o que trabajaban antes? Señor Mason, nunca podré decirle desde luego cuántas muchachas hay dentro de Estados Unidos apellidadas Caylor. ¿Usted cuántas conoce? Una. ¿Nada más que una? Sí. ¿No tuvo ocasión de conocer a ninguna más? No. ¿Tiene Inés Caylor una hermana? No. ¿Es Inés Caylor la misma persona conocida con el nombre de Petty Caylor? Petty es su nombre profesional. No hay dos chicas apellidadas Caylor en sus negocios. Señor Mason, no sé de dónde puede usted haber sacado tal idea. ¿Las hay? No. ¿Las ha habido? Bueno, ahora intento recordar. Desde luego, a algunas de las jóvenes que trabajan para mí las conozco mejor que a otras. ¿Ha tenido usted en sus locales dos chicas apellidadas Caylor? Tendría que mirar mis libros. Aparte de la Inés Caylor a que usted se ha referido, ¿ha trabajado para usted alguna otra muchacha con ese apellido? Bueno, señor Mason, no es fácil responder esa pregunta. Las chicas que contratamos para nuestros locales utilizan nombres de guerra, por así decirlo. Pocas veces usan sus apellidos reales, los familiares. Proceden así por razones que son bien evidentes para todos. Estoy preguntándole si recuerda a cualquier otra chica a quien alguna vez diera empleo y que se apellidara Caylor. No. ¿No recuerda a ninguna otra chica que respondiera al apellido Caylor? Bueno, ahora, desde luego que me parece... Recuerdo que
A veces se dan cosas así. Es corriente que una muchacha adopte el nombre de otra, particularmente si desea asemejársele. Por tal procedimiento, una chica puede conquistar la buena voluntad de un cliente, recurriendo a un apellido que fue popular. En otras palabras, se va a una joven y llega a otra que se parece a la anterior, conduciéndose de una manera similar. Bueno, no es exactamente así. Puede pasar, por supuesto, que se marche una chica y que venga otra que la imite en lo posible, por no pasar del todo como una extraña. Nadie quiere pasar por nueva si puede evitarlo, y la suplantación la favorece. Ser conocida para ella ya es una ventaja. Hay quien entra en un local y cita un nombre. Martha Lavina no mostraba ya tanto aplomo como antes. Usted lo que quiere decir es que es habitual que una muchacha semejante a otra adopte el nombre del anterior. La vacilación de la testigo evidenciaba que se hallaba en un aprieto. Harry Fritsch se puso en pie de pronto, acudiendo en ayuda. Bueno, fantástico capítulo. La verdad que creo que este es uno de los mejores casos de los 3 que hemos leído. Es el que más me gustó, por lo menos, donde Perry muestra toda su genialidad, su astucia. Se le complica tanto, creo yo, que termina demostrando su grandeza. Pero a pesar de que, bueno, nos demostró todo su ingenio y su habilidad investigando, creo que donde él muestra más su gran habilidad es en el juicio, ¿verdad? Acá él está haciendo como una obra maestra, podríamos decir, porque es tan habilidoso haciendo preguntas y observaciones, sacando detalles de donde no existen, porque recordemos que durante todos los capítulos no encontró mucho a su favor, todo lo contrario, todo parecía que, recordemos a Paul Drake, ¿no? Que su cliente era culpable, que no tenía muchas de ganar, los contrincantes eran gente muy poderosa, que podían y que posiblemente estuvieran manipulando los hechos. Entonces, ninguna pista, ninguna parte de su investigación parece haber dado herramientas. Sin embargo, él logra en el juicio mismo rescatar porciones de verdad por todas partes, ¿no? Es fantástico. La manera en que le hace reconocer a Archer que no pudo haber reconocido a este hombre en tan poco tiempo, lo llevó poco a poco a que él mismo lo dijera. Eso fue increíble, me gustó muchísimo. Después, la manera en que llevó a Martha Lavina a hablar de la pitillera, ¿no? Esa pitillera, bueno, qué misterioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que la tenga si se la han robado? Bueno, ella no pudo haber pensado en eso y es ahí donde la agarró. Es decir, podríamos deducir o pensar que Perry es un ejemplo de la frase "la mentira tiene patas cortas", ¿no? Porque él, indagando, simplemente preguntando, llega a que los acusados, perdón, no acusados, sino los testigos, digan la verdad, aun cuando posiblemente ellos estén mintiendo. Así que nada, este capítulo realmente es fantástico, me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también. Me encantaría saber qué opinan acerca del capítulo. Así que nada, espero leer sus comentarios. Bueno, este capítulo no termina acá. Lo que pasa es que es muy largo, como pueden ver. Para los que disfrutan de los capítulos largos, este capítulo duró bastante más. Y
y bueno, y continúa, va a tener algunas partes. Así que bueno, disfrutemos de este momento fantástico donde Perry demuestra qué gran abogado es, ¿no? Que su renombre no es sin sentido. Entonces, nada más, los espero la próxima. Gracias por haberme acompañado. Si gustan dejar un like, nada, se los agradezco muchísimo. Y bueno, si quieren suscribirse, están súper invitados. Nos vemos la próxima. Adiós.